Muy bien, el objetivo de este video es entender cómo funciona un display de 7 segmentos, para posteriormente poder trabajar con microcontroladores PIC. Vamos a repasar algunos temas o puntos elementales sobre el funcionamiento de estos dispositivos de visualización. Para eso tengo acá dos displays de 7 segmentos. Uno es ánodo común y el otro es cátodo común, color rojo. Estos son los códigos y son los que yo utilizo. Son los que mejor funcionan y los que más rinden en cuanto a luminosidad y también en cuanto a consumo. Para poder hacer este repaso elemental, tengo los dos displays, un LED y el tester. Lo primero que voy a hacer es poner el tester en modo continuidad. Para eso mi tester, el modo continuidad lo tiene identificado con estos símbolos. Entonces enciendo el tester. Además de ver continuidad en números o en valor de resistencia, este tester permite que uno escuche un sonido, un pitido, cada vez que se consigue la continuidad. Ahora bien, para entender un poco qué es este dispositivo, acá tengo un LED. Este LED tiene un ánodo y un cátodo. Tengo el tester en modo continuidad. El ánodo siempre se conecta al positivo, es un polo positivo. Yo de esta forma puedo probar un LED, por ejemplo. Bien, estoy con el tester en modo continuidad. No se genera el pitido, ya que el LED tiene una determinada, entre comillas, resistencia o caída de tensión. Sin embargo, si toco la misma pata con la que estoy tocando la otra punta, sí suena. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay continuidad, hay cero resistencia, 0 ohmios en ese conductor, que es la patita. Ahora bien, si lo polarizo correctamente, enciende. De esta forma yo pruebo que este LED funciona. Si lo polarizo al revés, no funciona. ¿Por qué? Porque el LED es un dispositivo rectificador. Es un diodo. Es un elemento que permite el paso de corriente en un solo sentido. Si se tratara de flujo de agua, cumple la función de una válvula de retención. Permite el paso de corriente en un solo sentido. Y el LED tiene la particularidad de que, además de ser un diodo, al hacer su trabajo y permitir el paso de corriente, emite luz. Bien, entonces de esta forma podemos probar un LED y podemos identificar el ánodo y el cátodo, ya sea probando directamente con el tester o físicamente, porque de fábrica, si tenemos el elemento del dispositivo, el LED de fábrica, la patita más corta generalmente corresponde al cátodo, ¿sí? O al borne negativo o al polo negativo, y la patita larga al ánodo. También podemos ver desde arriba que tiene un corte, tiene como un corte lateral. Acá no alcanzamos a ver bien, pero es como si le hubiera cortado con un elemento de estos una parte, bien, al ras. Entonces ese es el indicador. Aquí tal vez ahí se ve mejor. Entonces de este lado tiene un corte. El LED tiene como una, no sé si llamarla falda o pollera, o un anillo, que es un poco más ancho que la cabeza, y en el lado del cátodo tiene como un chanfle, un corte. Entonces, tanto ese corte como el tamaño de la patita más corta indican que es el cátodo. Entonces, el ánodo es el positivo. Bien, y el cátodo es el negativo. Si yo lo conecto en directa, el LED funciona. Si lo conecto en inversa, con la polaridad cambiada, el LED no funciona. Bien, esto es básico, elemental. El LED no se destruye. Obviamente que todos los dispositivos electrónicos tienen su hoja de datos. Y todos los LEDs tienen un punto de ruptura para el funcionamiento, tanto en inversa como en directa. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre que trabajamos con LEDs es que los LEDs tienen dos características que son imprescindibles para poder hacer cálculos y diseños, que son el consumo y la tensión de trabajo. Debajo de este video voy a dejar un link seguramente a otro video o a información en donde yo explico cómo calcular la resistencia para trabajar con cualquier tipo de LED en base a estas dos informaciones, a estos dos datos, perdón, que son la tensión de trabajo y el consumo.
Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de este LED individual? Porque estos displays de 7 segmentos están compuestos por 8 LEDs. Bien, entonces son simplemente arreglos de LEDs. Y tienen las mismas características generalmente que este tipo de LED, que es de 3 milímetros rojo difuso. En este caso voy a dejar también las hojas de datos de estos dos displays de 7 segmentos en la información debajo o en un costado o donde sea cerca de este video, para que veamos las características técnicas de estos dos displays de 7 segmentos. Hay otros displays que están compuestos por más segmentos para trabajar con tal vez datos o información alfanumérica, y tienen segmentos aquí, por ejemplo. ¿Bien? Tienen muchos más segmentos y son para trabajar con texto, por ejemplo. Pero el principio de funcionamiento y las características físicas y técnicas son generales, son prácticamente las mismas. Me refiero a que son arreglos de LEDs. Bien, arreglos de LEDs que según su disposición física encuentran un sentido visual. En este caso son dígitos que se utilizan normalmente para números. Acá tengo dos dígitos, dos displays de 7 segmentos. Cada display tiene 8 LEDs. ¿Por qué? Porque estoy involucrando al punto. Y estos trabajan con un borne común. Son arreglos de LEDs y tenemos el display de 7 segmentos, que es ánodo común, que sería este código, es ánodo común, tiene como punto común a todos los LEDs el ánodo. Eso significa que para poder encender los segmentos debo polarizar el cátodo. Entonces voy a tener un ánodo y 8 cátodos. Y en el que es cátodo común es al revés. Bien, voy a tener un cátodo común y 8 ánodos. Dependiendo del ánodo que yo polarice, va a ser el segmento que enciendo. Voy a probar estos dígitos con el tester en modo continuidad, así como probé el LED en primera instancia. Primero, tenemos que identificar lo siguiente. Estos modelos de este tamaño y con esta disposición de patitas, generalmente tienen 5 patitas en cada extremo, en cada una de estas caras. La patita del medio tiene continuidad con la otra patita del medio, de la otra cara, y corresponden al punto común. Eso significa que si yo mido continuidad, el tester va a sonar. Voy a medir continuidad entre las patitas del medio. Bien, eso significa que esta patita está vinculada directamente a esta patita. La numeración de las patas es así. Viéndolo de frente, tenemos la pata número 1, aquí abajo a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, y acá arriba 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 patitas. La patita número 3 y la patita número 8 corresponden al punto común. En este caso es el cátodo común. Es el cátodo común al arreglo de LEDs, así como lo vemos en las hojas de datos. Y aquí sucede lo mismo. Sin embargo, tenemos el ánodo común. Las patitas estas que están vinculadas físicamente y tienen continuidad son el ánodo común. Vamos a probarlos. Este código, recordamos que es el cátodo común. Eso significa que si yo si yo polarizo con la punta negra del tester aquí en la patita común, que es esta, y toco las demás con la punta positiva del tester, con la punta roja, puedo encender los dígitos como estamos viendo y probar. Si lo conecto al revés, con la punta roja aquí en el medio y con la negra en las otras patitas, no pasa nada.
¿Por qué? Porque este es cátodo común, o sea, polaridad negativo común. Bien, el otro sucede exactamente lo mismo, pero al revés. Bien, el punto común es el ánodo, o sea, el polo positivo. Esto significa que si yo le doy negativo, teniendo el positivo ahí, le doy negativo a las otras patitas, se van alimentando los segmentos y así van encendiendo. Bien, bueno, de esta forma funciona. Y otra cosa que debemos tener en cuenta, para terminar con este video tutorial, es que cada segmento se identifica normalmente con una letra. Bien, este segmento es el A, este es el B, C, D, E, F y G. Y este punto se identifica como un DP, dot point. Entonces tenemos segmentos A, B, C, D, E, F y el del medio es el G, tanto en el ánodo común como en el display que es cátodo común. Hay otro tipo de displays que vienen, por ejemplo, en un solo grupo, en un solo dispositivo vienen muchos displays, más de uno, y tienen menos patitas. Eso es porque están preparados para trabajar de forma multiplexada, algo con lo que vamos a trabajar más adelante. Entonces tenemos, viéndolo de frente, el segmento A, B, C, D, E, F y G. Y este que tenemos acá, en este rincón, es el puntito. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo alimento este dígito, este display de 7 segmentos, que es cátodo común, con el negativo en el punto medio, o en el punto medio de la patita de arriba, ¿sí? Que es la 8, y alimento con el positivo en este extremo, voy a encender el puntito. Este va a ser el segmento C. Y así funciona, ¿bien? Teniendo el polo adecuado conectado correctamente en el punto común, ya sea aquí arriba o aquí abajo, en este caso el negativo, y dándole positivo a los demás pines, voy encendiendo los segmentos según cómo el dispositivo vaya recibiendo la alimentación. Bien, de esta forma funciona y es lo que te quería comentar para que en el próximo video entendamos cómo trabajar con el microcontrolador PIC para encender determinados números que van a darle cierto sentido a lo que vamos a visualizar. Así que bueno, nos vemos en un próximo video.